Noveno par craneal, nervio glosofaringio. El nervio glosofaringio es el encargado de inervar lo que llamamos la lengua y la faringe. El nervio glosofaringio aparece en el bulbo raquídeo. Como ustedes pueden ver, este par craneal, que está representado, está coloreado de color rojo, es el sitio donde emerge este noveno par craneal. Emerge en el surco colateral posterior del bulbo raquídeo. Este es el bulbo raquídeo. Entonces, esta línea que vemos acá atrás se llama el surco colateral posterior, que está detrás del núcleo olivar o de la oliva vulvar que estoy señalando acá. Se encuentra por encima de este nervio, que es el décimo par, y debajo del décimo par y debajo del 11º par craneal. El nervio glosofaringio sale en forma de filetes radiculares en número de 5 y 6 que se unen para formar luego el nervio glosofaringio. El nervio glosofaringio tiene los siguientes núcleos: el núcleo espinal del trigémino, el núcleo del tracto solitario, en su porción intermedia y en su porción rostral, el núcleo ambiguo y el núcleo salival inferior. Estos 4 núcleos constituyen el origen real del nervio glosofaringio. Ahora, el nervio glosofaringio hemos dicho que sale por el surco colateral posterior. Abandona el tronco encefálico y se dirige hacia el agujero rasgado posterior. Y junto con el 10º y el 11º par craneal abordan el agujero rasgado posterior y salen por este agujero para luego ubicarse en la base del cerebro. El nervio glosofaringio es acompañado por 2 ganglios que se llaman glosofaringio superior y glosofaringio inferior o petroso, los cuales llevan componentes de tipo sensitivo. Las ramas que emite el glosofaringio son en número de 6. El nervio timpánico, para la caja del tímpano, nervio muy importante. Plexo carotídeo, que son fibras nerviosas que envuelven a la arteria carótida y se distribuyen a través de esta arteria, viajan a través de esta arteria, formando lo que llamamos el seno carotídeo. Tenemos fibras nerviosas para la faringe, para la amígdala, fibras nerviosas que se integran al B3, fibras linguales, y ramas musculares para inervar el músculo estilofaringio y estilogloso. El nervio glosofaringio, una vez establecido en la base del cráneo, desciende por el espacio retroestilomaxilofaringio y de este sitio se distribuye hacia la base de la lengua donde termina. El nervio glosofaringio recibe estímulos de la parte posterior de la lengua a través de la rama lingual. Quiere decir que recibe estímulos de sabores ácido o amargo, los cuales lo transporta hacia el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo lo introduce hacia el núcleo del tracto solitario y desde allí envía fibras nerviosas hacia la corteza cerebral, específicamente hacia la circunvolución parietal ascendente, que nosotros la vemos en este lugar, pintado de color verde, donde se encuentra el área del gusto, específicamente en este sitio, en la base de esta circunvolución, se encuentra el área del gusto. En respuesta, se envían estímulos por fibras córtico-vulvares hacia el núcleo ambiguo, la rama motora
que nace en el núcleo ambiguo va hacia la glándula parótida. De esta manera se produce una mayor salivación. El nervio timpánico de Jacobson es el nervio más importante del glosofaringio. Este nervio sigue por el agujero del conducto carotidio y la fosa yugular, penetrando de esta forma en el conductillo timpánico y se abre en el piso inferior de la caja del tímpano. Ahí vemos la caja del tímpano como si fuese encuadrado. Entonces el nervio se introduce por la parte inferior de esta caja del tímpano y acá emite las siguientes ramas posteriores que se dirigen a la fosita oval y a la fosita redonda, que son dos estructuras que pertenecen al oído interno. Las ramas anteriores van dirigidas, el nervio tubárico, que va a inervar la mucosa de la trompa de Eustaquio. Otro nervio es el nervio carótido timpánico, que alcanza el conducto carotidio y se funde con fibras del plexo simpático carotidio. Y dos ramas superiores muy importantes. Esas ramas superiores aparecen acá arriba, en el techo de la caja del tímpano. Uno de ellos se llama el nervio petroso profundo mayor, el cual termina a nivel del ganglio esfenopalatino y se encarga de inervar la mucosa nasal y la glándula lacrimal. Y otro nervio es el nervio petroso profundo menor, que termina en el ganglio óptico, que se encargaría de inervar a la glándula parótida. Entonces, el nervio timpánico tiene importantes ramas nerviosas. El nervio petroso profundo mayor, que ingresa a la caja del tímpano y es la que se encarga de inervar la mucosa nasal y la glándula lacrimal. No nos olvidemos que este nervio petroso profundo mayor que vemos acá vemos los nervios petrosos superficial y profundo, son los que van a formar el nervio ovidiano y juntos van a formar este ganglio, el ganglio que se encuentra a nivel de la fosa pterigopalatina. Ese ganglio se llama esfenopalatino. De este ganglio esfenopalatino salen fibras nerviosas que se dirigen hacia la glándula lacrimal. Esa fibra nerviosa es el ramo orbitario lacrimal. En cambio, el nervio petroso profundo menor es un nervio que se comunica con ramas del plexo simpático y termina a nivel del ganglio óptico del B3. Las fibras nerviosas del ganglio óptico van a ir hacia la glándula parótida, es decir, le van a llevar inervación a la glándula parótida a través del nervio auriculotemporal. Las ramas terminales del nervio glosofaringio se encargan de llevar inervación hacia la base de la lengua. El nervio glosofaringio se divide en numerosas ramas terminales que se expanden en la mucosa lingual, alrededor de la papila del surco terminal posterior de la B lingual. Quiere decir que se encarga de inervar la parte posterior de la lengua. El nervio glosofaringio es un nervio mixto. Cumple una función sensitiva sensorial, una función motora y una función vegetativa. Por su función sensitivo-sensorial conduce fibras sensitivas hacia la faringe y al tercio posterior de la mucosa lingual, región amigdaliana y el velo y la parte del velo del paladar. Este nervio sensorial recoge estímulos gustativos del tercio posterior de la lengua.
Por su función motora, se encarga de inervar músculos de la faringe y el velo del paladar. Por su función vegetativa, contiene fibras parasimpáticas que inervan a la glándula parótida y a las glándulas mucosas linguolabiales. Muchas gracias por su atención.